Gracias, pastor. Good morning. Qué bueno, ese amén fue con cafeína. Qué rico estar esta mañana, separar este tiempo. Gracias al pastor Jorge por esa palabra de afirmación y de exhortación a nuestra vida. Y qué bueno es recordar continuamente lo que Dios ha hecho. Amén. A Pedro no le molestaba decirlo una y otra vez y confirmar a la iglesia en la verdad presente. La verdad del asunto es que las cosas se nos olvidan bastante rápido después que las escuchamos. Imagínese, 3% de lo que usted puede haber escuchado este fin de semana es lo único que va a retener. A eso le suma que si no se vuelve a exponer a eso, queda solamente como una experiencia en el tiempo, no como una vivencia continua. Por eso es la importancia, ¿no?, de volver a ser expuesto a eso que parece repetición. Alguien dijo que la repetición es la madre de la enseñanza. Y a la medida que nosotros nos vamos exponiendo frecuentemente a esa verdad de Dios, empieza a encontrar cabida en nuestro corazón. Entonces les felicito por separar este tiempo. Los sábados uno puede estar haciendo muchas cosas, pero hay veces que no son cosas tan importantes como esta. Y ese es el valor de distinguir qué Dios puede querer hacer con nosotros en un momento o en un lugar particular. Y para ustedes como iglesia, hoy este tiempo no es, como decía el pastor, un evento, una actividad más en el calendario, es una convocatoria de parte del Señor a través de su pastor para tratar con nuestra vida. Y cuando Dios trata con nosotros no es siempre agradable. Ese asunto de que, yo voy a la iglesia solamente a gozarme, es porque eso es lo que se predica, un evangelio que entretiene. A la iglesia vamos a ser expuestos a la verdad de Dios, que no siempre usted sale diciendo, qué poderoso. A veces uno sale diciendo, miserable de mí. No estoy ni siquiera empezando a eso que Dios ha revelado en su palabra. Así que qué bueno que estamos juntos y que estamos en la actitud y disposición, como decía el pastor, de que lo que escuchemos lo encarnemos y lo pongamos en práctica. Vamos a la Escritura. Después de todo, los predicadores debemos de predicar de la Escritura. Hay gente que usa la Escritura al pie de la página. Lo menos que se menciona en la Escritura. La vida y el servicio que agrada a Dios. El objetivo de esta enseñanza es ayudarnos a rectificar probablemente ese concepto muy usado entre nosotros que es el servicio. Los servidores. ¿Qué significa ser un servidor del Señor? ¿Qué implicaciones tiene? ¿A qué se parece? Y cómo nosotros podemos empezar a asimilar esa clase de vida y servicio que verdaderamente agrada al Señor. Y hay una parada de textos que nos ayudan a entender esto. Primero, Éxodo, capítulo 4, verso 22 al 23. Luego pasamos a Romanos 1:9. Luego vamos a Romanos 7:6. Luego vamos a Romanos 12:1 y aterrizamos en Efesios capítulo 4. Si está allí conmigo, y sería bueno que usted lo busque allí, ya sea su Biblia impresa o digital, para que siga la lectura, y si puede, márquelo por allí. Es una de las cosas que a veces perdemos con lo digital, el marcar la Escritura, para refrescar cuando regresamos a ella. Éxodo 4, 22 al 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Romanos capítulo 1, verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones.
Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. La palabra culto ahí es del griego latreia, que significa servicio. Es lo que está diciendo ahí, que ahora nosotros, por medio de presentarnos vivos delante de Dios, como sacrificio vivo, agradable y santo para Dios, ofrecemos a Dios un servicio racional. Y en Efesios capítulo 4, versos 11, 14 y 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Él. Esa palabra ministerio es servicio. Para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿De quién? Verso 16. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si notaron, mis amados hermanos y hermanas, la palabra común en los textos que le dimos lectura es la palabra ¿qué? Servicio. Diga conmigo servicio. Note que dice, que Dios le dice a Faraón por medio de Moisés, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pablo dice que él le sirve a Dios en el espíritu de su hijo. Él dice que ya no sirvamos bajo el régimen de la ley, sino que sirvamos bajo el régimen del espíritu. Él dice que ahora cuando nosotros nos presentamos vivos para Dios como sacrificio santo, ahora vamos a poder ofrecer un servicio racional. Y luego tenemos toda la porción en Efesios que nos indica que lo que justifica la función del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y el maestro es si los santos están siendo edificados para servir. ¿Note bien? Es decir, que la única forma de nosotros saber si estas gracias están cumpliendo con su función, no es lo que ellos digan, es lo que la gente hace. Porque no son títulos, son funciones equipadoras que tienen que tener una manifestación en los recipientes de esos ministerios, que es el servicio. Diga conmigo el servicio. Servir, mis amados, de tal forma que nuestra vida y ministerio agrade a Dios, es mucho más que estar ocupado haciendo cosas para Dios. Escuche bien. Servir a Dios es mucho más que estar ocupado haciendo cosas para Dios. Hay gente que dice, yo no le estoy sirviendo a Dios como debo. Mire. Porque no estoy haciendo todo lo que puedo.
La equivalencia allí es que estar ocupado es equivalente a estarle sirviendo a Dios. Pero como vamos a ver hoy, es posible estar ocupado y no estarle sirviendo a Dios. Si es posible que usted cada vez que lo llamen diga, aquí estoy porque yo quiero servirle a Dios, y lo que usted está haciendo es cosas, no sirviéndole a Dios. Porque servirle a Dios tiene unas características particulares. El servicio es un principio gobernante en la creación. De hecho, todo existe en el principio del servicio. No hay nada que no haya sido creado, que no fue creado para que sirviera a algo. Todo existe para que pueda servir a un propósito. Y todo lo que no sirve está totalmente fuera del diseño de Dios. Por eso es que el servicio se revela desde Génesis. Desde el principio de todas las cosas, cuando Dios las crea para que sirvan a un propósito. Pero no solamente desde el principio. La Biblia comienza con el servicio y termina con el servicio. Mire lo que dice la Biblia al terminar en el libro de Apocalipsis. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Ahora, ¿usted cree que ahí está hablando de que le están sirviendo a Dios porque está en el grupo de adoración? ¿O porque visitan hospitales? ¿O porque van a la cárcel? ¿Qué pasa? No es que eso no es servicio. El asunto es que si nosotros creemos que ese es el espíritu del servicio, lo que podemos estar creyendo es que hacer cosas es equivalente a estarle sirviendo a Dios. Dice allí que aun cuando todo esto llegue a la plenitud y a la consumación de todo, sus siervos le servirán. El espíritu del servicio, mis amados hermanos, es el espíritu del Señor Jesucristo. Pero eso no lo digo yo, eso lo dijo Él. Mateo capítulo 20, verso 20. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, en Dios no se reconoce nada que no esté sirviendo. Que no esté sirviendo. Por eso es que la posición más elevada, más prominente, de mayor honra, a la cual usted y yo podemos llegar, aún en relación a Dios mismo, que dijo en Cristo que no había venido a ser servido, sino a servir, mis amados hermanos, es la posición de servicio. Nosotros a veces, no aquí, pero yo he escuchado gente decir, ya yo no soy un servidor, yo soy hijo. Tremendo, ¿no? Eso suena como, wow, qué revelación brutal tiene de tipo, mano. Diantre, es verdad, ya yo no soy servidor, porque los servidores están, y Dios dice, entonces ¿a qué yo vine? Esas son fraseologías que nosotros repetimos sin verificar. La posición más elevada, de mayor prestigio en el reino, es el único reino que los reyes tienen lebrillos y toallas. Es el único reino en el planeta. Lo que pasa es que cuando los reinos del mundo se meten a la iglesia, creemos que llegamos a postura donde no, eso de servicio es para los que están empezando. Tremendo, ¿no? El diablo está endemoniado, mano. Es tremendo. Sí, lo decimos con esa verbolanza, ¿no? Con esa arrogancia de que yo llegué y ahí estoy acá, yo soy ahora hijo, yo no soy un servidor.
Tremendo, ¿no? Cuando él dijo, Pablo dijo, los apóstoles dijeron que ellos se consideraban servidores de Dios por medio de Jesucristo. Que no vayamos a equivocarnos de creer que usted llega y yo llego a una posición donde el servicio no aplica. La postura más elevada es el servicio. ¿Por qué? Porque en Dios el servicio refleja la naturaleza de su Hijo. Por eso es que yo puedo tener el título de apóstol y ser un arrogante carnepuerco. Puedo creérmelas, yo mismo me las puedo creer. Me puedo convencer de que ahora, cuando yo llegue, me tienen que poner la alfombra roja porque llegó el grande. Es en el servicio que la naturaleza del Hijo es manifestada. ¿Por qué? Porque llegar a ser en toda plenitud hijo de Dios no es alcanzar un puesto, no es alcanzar un título, no es alcanzar una posición en la iglesia en la cual otros me sirven, sino funcionar en una capacidad y naturaleza de servidor. Mire, esto está desde la sombra. Desde la sombra. Dios le dice a Faraón por medio de Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Eso fue la sombra. Ahora, en el nuevo pacto, el servicio es un asunto del Espíritu por el Espíritu. Ojo con esto. Es un asunto del Espíritu por el Espíritu. En otras palabras, el servicio a Dios en el nuevo pacto no comienza con lo que yo hago, sino en la esencia de mi ser. Pablo dice que él le servía a Dios en el espíritu de su Hijo. Eso tiene peso. O sea, ¿cómo usted puede decir, según nuestra teología a veces, que si usted está preso no le está sirviendo a Dios? O sea, ¿cómo usted puede decir que lo sacan de una ciudad pedrada, tiene una parada de situaciones que él hace una descripción que a cualquiera de nosotros nos da escalofrío en 1 Corintios 11? Y el hombre entiende que lo sacan, las iglesias que él fundó le dieron la espalda, gente que él estuvo con ellos ni siquiera lo visitaron en la cárcel. ¿Cómo usted llega a la conclusión que nada de eso es equivalente a servicio, que el servicio en Dios comienza en el Espíritu? ¡Wow! Dice él que le servía en el Espíritu, mi amado. Por lo tanto, para nosotros en el nuevo pacto es indispensable que entendamos qué es lo que eso significa e implica. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo está diciendo que él le sirve a Dios en su espíritu, la esencia de lo que allí se está comunicando es que él le está sirviendo a Dios en la esencia de su ser. Espíritu allí tiene la idea de describir la esencia de la vida misma. Es la razón de la existencia. Es lo que le da sentido al ser. Por lo tanto, lo que Pablo nos está comunicando allí es que la esencia del ser es espiritual, no alguien que hace cosas espirituales. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo cosas para creer que llego a un estado de espiritualidad.
Pero en el nuevo pacto usted y yo no somos espirituales porque hacemos cosas. Hacemos cosas porque somos espirituales. Por lo tanto, mis amados, este ser espiritual que ahora ha sido vivificado por la vida de Cristo sirve a Dios bajo un nuevo orden, por una nueva ley, en un nuevo y más excelente ministerio. Ojo, este ser espiritual que ha venido a estar unido, hecho uno con Cristo, sirve a Dios bajo una nueva ley, en un nuevo orden y en un más excelente ministerio. ¿Cuál es ese nuevo orden? Diga conmigo el nuevo pacto. Diga conmigo cuál es la nueva ley. La ley del espíritu de vida. ¿Y cuál es ese más excelente ministerio? Pablo lo describe, el ministerio de vida y justicia, no de muerte y de condenación. Por eso es que él dice en Romanos 7:6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por lo tanto, Pablo está haciendo dos clases o una distinción de dos clases de servicio. El servicio que se hace bajo la ley, por la letra, que satisface los intereses, se hacen en la propia energía de la carne. ¿Por qué? Porque dependen de nuestro rendimiento. Por eso es que el servicio que está fundamentado en el legalismo es desgastante. Te cansa, te drena, porque tú nunca sabes si diste el grado. Tú nunca sabes si oraste lo suficiente, si ayunaste lo suficiente, si vienes en la semana. Tú nunca sabes. Por lo tanto, estás buscando en la energía de tu carne servirle a Dios. Eso es desgastante. Eso drena la energía del alma. Por lo tanto, en ese tipo de servicio bajo la letra, uno siempre está necesitando ¿qué? Asuntos externos que me inyecten energía. Que alguien me ore, que alguien me empuje, que alguien me escupa, que alguien me ponga aceite, que alguien me ponga el manto, que alguien haga algo porque se me fueron la fuerza. ¿Por qué? Porque es bajo otro régimen que está fundamentado en la energía, la capacidad misma de la carne. Pablo lo decía, que él tenía un celo, pero no era un celo en cuanto a Dios. Había una capacidad de querer servir a Dios hasta que se dio cuenta que el servicio que estaba prestando era más para satisfacer su propia condición que para agradar a Dios. No era un celo conforme a Dios. Pero luego tenemos el servicio bajo el régimen nuevo del Espíritu, que se ejecuta en el eterno propósito de Dios, en las fuerzas y la vida del Espíritu, en las palabras del Espíritu, por medio del Espíritu. Por eso es que el servicio, mis amados, en el Espíritu no se puede imponer. Eso no se le puede obligar a la gente. ¿Por qué? Porque eso no se hace de afuera hacia adentro. Eso nace de adentro hacia afuera. Usted no es un servidor por lo que hace. Usted hace lo que hace porque es un servidor. Eso nace, diga conmigo, eso viene de adentro. Por eso es que ese servicio no es compulsorio. Ese servicio no es obligatorio. No es algo que se nos tiene que obligar a hacer. ¿Por qué? Porque eso tiene que venir de adentro. Le servimos a Dios en el espíritu de su Hijo. Eso no se ve. No he tocado la primera nota. No he recibido al primer hermano. No he hecho el primer ajuste de sonido. No he visitado a ningún enfermo. Pero tengo que tener la certeza de que ya yo le estoy sirviendo a Dios en la esencia de mi ser. Esto es importante, porque ninguno de nosotros aquí vamos para joven. ¿Sí o no? Don't go there.
I have to go there for just a minute. ¿Sabe cuántos ancianos, sabe cuántas personas que han estado en un estado de enfermedad, que no pueden mantener el mismo nivel de energía, de actividad, el mismo nivel de participación, entran a un estado depresivo porque dicen ya no le estoy sirviendo a Dios de la misma manera? ¿Sabe cuánta gente se congrega con un sentido de insatisfacción porque no puede estar envuelto como los otros hermanos en la congregación? Porque están cuidando a sus papás, tienen hijos pequeños, están en mil situaciones que requieren tiempo, desgaste también de la vida humana. ¿Saben cuántos piensan que no están sirviendo a Dios? Yo lo que quiero es traerte que antes de que tú hagas cualquier cosa aquí, tú tienes que tener la convicción interna que tu servicio no comienza cuando llegaste. Tu servicio comienza cuando naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo a Dios en el espíritu de su Hijo. Esto es libertador. Esto es libertador. Esto nos va a ayudar, porque todavía estoy en el porqué del servicio, no el cómo. Esto nos va a ayudar a deshacernos de una cantidad de cargas que se van sumando por allí y que van carcomiendo la vida en el espíritu. Servir es un asunto del espíritu en el espíritu. Dígalo conmigo, servir es un asunto del espíritu y en el espíritu. Ese servicio, que es un asunto del espíritu y en el espíritu, prueba y revela la realidad de nuestro ser interno. Lo que revela lo que yo hago es quién soy por dentro. Ojo. Por lo tanto, la naturaleza del servicio es espiritual. Diga eso conmigo, la naturaleza del servicio es espiritual. Pero la forma del servicio es práctica. La naturaleza es espiritual. Pero la forma, ¿a qué se parece? ¿Cómo se encarna? ¿Qué características tiene? Es intensamente práctica. Por eso no es lo que hacemos lo que constituye que algo sea espiritual, sino la naturaleza que gobierna a eso que yo hago. Por lo tanto, si yo en lo que estoy haciendo estoy peleado con todo el mundo y por cualquier cosita me molesto y no me pueden corregir, y si no me reconocen, pues por eso yo me quedo, porque aquí nadie agradece nada. Usted lo estaba haciendo para usted. ¿Por qué? Porque eso no nace de la naturaleza del servidor. Entonces nosotros, las congregaciones, que nos desgastamos la vida tratando de satisfacer la carnalidad de la gente. ¿Sabe cuántas veces yo llegaba? Ay, se me olvidó mencionar a la hermana Yeyita que... Dios mío, ella que es tan sensitiva. Y a veces uno despertaba hasta que Dios te tiene que empezar a libertar de todos esos amarres. ¿Por qué? Porque eso es lo que en el ministerio coge uno y se lo chupa como una sanguijuela. Te desgasta. Por eso es que esto hay que enseñarlo. Hay que enseñar que los servidores en la iglesia le sirven al Señor antes de llegar por la puerta. Porque lo que yo hago como práctica no es que determina quién yo soy en esencia. Yo soy un servidor aunque esté sentado. Y cuando mis fuerzas se vayan desgastando y mi energía ya no dé para más, y en vez de predicar 1 hora lo que pueda es 5 minutos y me tengan que aguantar aquí, yo soy el mismo nivel de servidor que era cuando tenía la energía para predicar 2 horas, para decir y hacer lo que tuviera que hacer. ¿Por qué? Porque mi servicio no lo determina la práctica, lo determina quién soy en el Señor. ¡Aleluya! Eso es libertador. Me acuesto como servidor y me levanto como servidor.
En la cama como servidor y en el parque como servidor. Con cáncer soy un servidor y que en mi salud soy un servidor. ¿Por qué? Porque mi práctica no determina quién soy. Porque yo no le estoy sirviendo a Dios en las congas. Yo le estoy sirviendo a Dios en el Espíritu. Eso liberta a uno, hermano. Es que venimos con un catolicismo enredado. Que desprendernos de ahí, aunque prediquemos gracia, nuevo pacto, todavía a la gente le queda ese chip. Tengo que hacer más. Yo tengo que hacer más, porque yo tengo que vivir agradecido de Dios. ¿Yo? Y a veces lo que hacemos es iniciativa propia. Iniciativa propia. El servicio es un asunto del Espíritu. Por lo tanto, para Dios, servicio no es lo que hacemos, sino quienes somos. Servicio no es lo que hacemos, sino quienes somos. Si esto, mis amados hermanos, hoy nos ayuda a clarificar algunas cosas, entonces vamos a estar, como vamos a ver en la conferencia, estoy todavía terminando la introducción. Entonces, los problemas que se nos presentan en la práctica del servicio, los vamos a poder resolver. ¿Vio la diferencia? Si nosotros entendemos que la esencia del servicio es de naturaleza espiritual, porque nosotros antes de haber hecho algo le estamos sirviendo a Dios en el espíritu de su Hijo, entonces en la práctica de las cosas que nosotros hacemos aquí, allá, donde quiera que estemos trabajando, vamos a poder solucionar eso, porque no lo vamos a hacer en la fuerza de la carne, lo vamos a hacer en la potencia y en la vida del Espíritu. Entonces podemos estar, mis amados, súper ocupados con más actividades que las que somos capaces de cumplir, y no presentarle a Dios un sacrificio vivo que viene a ser nuestro servicio racional. Para Dios no es servicio lo que hacemos, sino que podamos llegar a comprender quiénes somos verdaderamente en Él. Y note cómo Pablo trabaja esto. Es una manera magistral que nos debe de ayudar a poner entonces varias cosas en enfoque. Pablo dice que él les ruega. Ayer les dije lo que esa implicación tiene en el griego. Es una insistencia como con desesperación, porque él sabe lo que está en juego. Este es el punto. Cuando usted sabe que algo es determinante, que algo es importante, que algo es prioridad, usted no le dice, no, pues cuando tenga tiempo lo hace. Usted no dice eso. O sea, si usted va al médico y el médico descubre que usted tiene un cáncer, que si no toma una medida inmediatamente, a los 6 meses le vamos a celebrar el funeral, y el médico le dice, tienes un cáncer ahí que estás a punto de morir, pero no te preocupes, cógelo suave. Usted va y lo demanda. Pues esto es lo que Pablo está haciendo aquí. Os ruego. Pero él les ruega, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. La pregunta que habría que hacerle al texto es, ¿de qué misericordias él está hablando? Ya que él está diciendo que le está rogando por las misericordias de Dios, sería bueno que también nos dijera, ¿de qué misericordias tú hablas, chico? Bueno, por 11 capítulos completos viene hablando de esas misericordias. Y viene exponiéndoselas de una manera magistral. 11 capítulos hablando de misericordia. Por eso es que le puede decir, les ruego por estas misericordias que empiezan en el capítulo 1, se las va describiendo en el capítulo 2, se las lleva por el capítulo 3, se las pone en Abraham en el capítulo 4, se las lleva la ley del Espíritu en el capítulo 5, se las lleva a Adán en el capítulo 6. Viene diciendo, por todo esto que Dios ha hecho en Cristo a favor de la humanidad, yo les ruego que ustedes no vuelvan a ese régimen viejo, sino que se presenten a Dios como un sacrificio vivo, porque ese culto es de servicio racional. Mire qué magistral. Esa misericordia está gobernada, ese servicio está gobernado
por esas misericordias, que son las que eventualmente traen al Padre sumo placer, completa satisfacción. Por lo tanto, el Padre le ha placido que nada que no esté en el Hijo sea de su agrado. Para que agrade a Dios, tiene que estar en Cristo. Y si está en Cristo, va a revelar la naturaleza de Él. Esto es complicado un poco, ¿eh? Porque cuando empezamos a darnos cuenta de esto, quiere decir que con lo que único Dios está comprometido es con el Hijo. Ya tú verás como Dios me va a dar la razón a mí. Tú verás. Porque aquí, el único que ríe, el último que ríe mejor. Tú verás cómo Dios va a salir por mí y me va a vengar. Tú verás. Entonces, nos llenamos todo eso porque leemos un salmo del viejo régimen, en el cual ya no servimos. ¿Lo vio? Que Dios no tiene compromiso con eso. Que Moisés no es mi modelo, Abraham no es mi modelo, Job no es mi modelo, Isaías no es mi modelo. Ellos son una pequeña porción del modelo completo. El modelo es solamente uno. Por eso es que de quien único se dice que es la imagen visible del Dios invisible, no fue ni de Abraham, no fue ni de Adán, no fue ni de Jacob, no fue ni de Moisés, no fue ni de David. No, el espíritu de David. No, yo no quiero ni el espíritu de David, ni el espíritu de Sansón, ni el espíritu de Isaías. Yo quiero el espíritu del Hijo. ¿Por qué? Porque es en el espíritu del Hijo que yo voy a encontrar la plena y completa satisfacción de poderle servir a Dios. Entonces, Dios no está comprometido con nada, ni con nadie que no esté en el Hijo. Y si está en el Hijo, tiene que mostrar su naturaleza. Mire, para que no crea que yo me estoy inventando esto, le voy a dar un recorrido rápido de todo lo que en la Biblia ya está en Cristo. El plan estaba en Cristo, el método estaba en Cristo, los recursos están en Cristo. Los tiempos y eternidades están en Cristo. Cristo es la esfera de todo. La creación está en Cristo, la vida está en Cristo, la aceptación está en Cristo, la redención está en Cristo, la justicia está en Cristo, la santificación está en Cristo, la esperanza está en Cristo, las bendiciones espirituales están en Cristo, la consolación está en Cristo, la paz está en Cristo, la oración eficaz es solo en el nombre de Cristo, la fortaleza y las riquezas están en Cristo, el propósito eterno está en Cristo, la nueva creación está en Cristo, la promesa y la herencia está en Cristo, escapar de la condenación está en Cristo, un cuerpo está en Cristo, la perseverancia está en Cristo, la unificación del uno está en Cristo, el sufrimiento de los creyentes está en Cristo, la no separación está en Cristo, el hombre perfecto está en Cristo, los que se ayudan mutuamente están en Cristo, la iglesia está en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, el nuevo hombre y el hombre perfecto está en Cristo, estamos completos en Cristo fuimos amados, adoptados, aceptados, escogidos, predestinados, santificados, hechos para la alabanza de la gloria de su nombre desde antes de la fundación del mundo, y con Cristo fuimos también crucificados, sepultados, resucitados y estamos sentados a la diestra del Padre en las alturas. Oh hermanos, les ruego, hermanos, con razón le podía rogar si el hombre sabía lo que estaba en juego. Dios se había invertido en él, en el Hijo. Servicio racional. Dígalo conmigo, servicio racional.
Por lo tanto, yo no hago lo que hago en la práctica para que Dios me unja más, para que me llene más, para que me use más. Yo hago lo que hago en la práctica porque me he dado cuenta que esta es la forma más gloriosa de yo poder traer a la luz a qué se parece el Hijo de Dios, como el servidor por excelencia que representó a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. ¡Wow! El representante perfecto. No se equivocó Dios con lo que hizo en el Hijo. Por lo tanto, este servicio racional implica que hacemos porque somos. No somos porque hacemos. Es un sacrificio vivo que está gobernado por la vida del Cristo resucitado. Por eso todo sacrificio que se ofrecía de Adán a Cristo era muerto. Todo sacrificio que se presenta de Cristo en adelante tiene que ser vivo. Porque Dios no trata con asuntos muertos. Dios no trata con asuntos viejos. En Cristo Él lo ha hecho todo nuevo. Acá entre usted y yo, a Dios le importa un comino quién era usted antes de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted por la fe recibió la gracia de Dios en el Hijo, ¿sabe lo que pasó allí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí. Todas están siendo hechas, ¿qué? Diga conmigo, yo soy nuevo de pies a cabeza. Entonces allí, mis amados, donde nos empezamos a dar cuenta del por qué se hacen dos tipos de servicio. Está el servicio bajo la letra que mata y está el servicio bajo el nuevo régimen del Espíritu. No se los voy a leer todo, pero si usted lee la carta a los Romanos y la carta de Primera de Corintios, va a descubrir esa frase. Esto es la asignación para llegar a unos puntos que quiero dejarles en la práctica del servicio. Busque allí todo lo que la Biblia dice para los que están en Adán. ¿Ok? En Adán. Están muertos, están maldecidos, operan en la obra, en la fuerza de su carne. Tienen una cantidad de elementos que les impide poder conocer a Dios. Por ejemplo, están ajenos de la vida de Dios, sus mentes están endurecidas, sus corazones están... Veo, todo lo que está fuera de Cristo está por consecuencia, ¿dónde? En Adán. O sea, la humanidad está en el uno o en el otro. Cuando alguien ya está en Cristo y empieza a mostrar características de Adán, la Biblia le llama a eso, están en la carne. ¿Vio? Por eso Pablo reconoce a los creyentes en Corinto como hermanos, pero le dice que son carnales. ¿Ve? Es alguien que participa de la vida de Dios, pero que también brinca al otro lado. Y para aquellos que nos hemos salido de esa realidad y nos disponemos a manifestar la obra adámica, tenemos consecuencias desastrosas. ¿Vio? Y la Biblia le llama a eso las obras de la carne. Eso no son demonios. Es que tengo un demonio aquí, hermano. Tengo una cosa aquí, yo no sé. Yo tenía una abuela que era espiritista y yo creo que eso todavía a mí como que me... Eso se resuelve. El adulterio no es un demonio, la fornicación no es un demonio, la pornografía no es un demonio. Pablo le llama las obras de la carne. Y lo único con lo que se trabaja con las obras de la carne, ni se ungen, ni se le echa aceite, ni se les aconsejan. Hay que llevar al viejo hombre y mantenerlo crucificado, considerándote muerto al pecado, pero vivo para... Entonces, note, todo lo que se dice que pasó en Adán, Dios no contiende con la carne, no contenderá el espíritu con el espíritu del hombre.
Romanos 7, la carne es equivalente a muerte. Verso 18 del capítulo 7, ocuparse de la carne es muerte. ¿Ve? Todo eso pasa ¿dónde? En Adán. Pero diga conmigo, yo no sirvo bajo ese régimen. Ahora nosotros servimos bajo un nuevo régimen. Y ese nuevo régimen, diga conmigo, está en Cristo. Por eso es que cuando en Adán vemos la descripción de lo que Dios hace, lo que Dios hizo fue que sopló aliento de vida. Pero la vida estaba contenida en el árbol. Pero ¿qué es lo primero que hace Jesucristo cuando se encuentra con los discípulos? Entra a la habitación donde ellos están sin tocar la puerta. Lo primero que sopla es y sopló sobre ellos el espíritu. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar vivificado en el alma que vivificado en el espíritu. Ahora usted posee la misma naturaleza de la vida del Dios vivo. Ahora diga conmigo, usted está en Cristo. Por eso es equivalente a vida. Eso es equivalente a haber sido vestido con un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora usted y yo hemos sido revestidos conforme a la imagen de aquel que los creó. Ahora usted ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. Y lo que ahora vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios que se entregó y por amor a usted. Por lo tanto, diga conmigo, si no es como sacrificio vivo, para Dios no sirve. Si no es como sacrificio vivo, para Dios no tiene valor. No sirve. La carne es muerte. Por eso dice que lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahora, esa nueva vida en el espíritu se desarrolla y se prueba en el servicio. Diga eso conmigo. La nueva vida en el espíritu se prueba y se desarrolla en el servicio. Note cómo ahora la naturaleza de algo necesita una expresión visible. ¿Vio? Por eso es que todo lo que tiene naturaleza espiritual tiene que encontrar un conducto para ser manifestado. Y el conducto que en la escuela del Espíritu existe para manifestar esa naturaleza es el servicio. La práctica del servicio. Solo servir a Dios en el Espíritu manifiesta lo que somos. Y lo que somos se prueba en el servicio. Por eso es que una de las escuelas del Espíritu que continuamente nos exponen a procesos y etapas de crecimiento y formación son el servicio. Y es aquí precisamente donde entran ¿qué? Los asuntos prácticos del servicio. ¿Ve? Si nos quedamos en la primera parte, nunca aprenderíamos a resolver los asuntos nuestros que vienen en la práctica. Si el problema de nosotros no es con lo que Dios hizo, es con lo que nosotros hacemos. Yo nunca he visto una iglesia que se ha dividido porque alguien salió diciendo, yo me voy de esa iglesia porque Cristo me hizo una nueva criatura. ¿Usted la ha visto? No, yo no vuelvo más ahí. Ahí siempre están hablando y de Cristo. No sea porque está ofendido, porque está lastimado, porque no lo reconocieron, porque no lo aplaudieron, porque no lo promovieron, no lo llamaron. ¿Ves? Diga conmigo, esa no es la naturaleza, diga. Esa es la práctica. El problema es que cuando nosotros tratamos de resolver la práctica del servicio sin haber entendido la naturaleza, lo tratamos de resolver con carne. Y la carne nunca puede producir vida espiritual. Por eso esto es tan importante.
Miren, mi hermano querido y hermana querida, nada nos va a retar más. Nada nos va a sacar el monstruo más que servir en una congregación. ¿Ah? Si usted quiere saber si hay legiones de demonios empedernidos, apúntese para servir. Va a descubrir los que tienen nombre y los que no tienen nombre también. Diferentes niveles. Entonces es allí donde se prueba. ¿Por qué? Porque es en la práctica del servicio que salen nuestras ambiciones personales. O sea, hay gente que estaba lo más bien hasta que le dieron un título. Estaban lo más bien, brother. Eran hasta salvos. Estaban súper. No hicieron más que reconocerlo, reconocerla, elevarle, darle posición, obtener privilegios, tener exposición. Eso es dentro de una congregación. Imagínense cuando empiezan a ser vistos por mayorías. Se les revuelca todas esas emociones suprimidas, esas crisis de casa de origen, todo ese revuelco que viene allí. Wow, la gente como cae, como responde, como mira para allá, como me siguen. Uy, cada vez que yo digo algo, como en la tierra de los ciegos, los tuertos son reyes. Ellos creen que yo estoy diciendo algo profundo. Y mira cómo se sorprenden. ¿Vio? ¿Dónde se prueba eso ahí? En el servicio, en la práctica, en lo que hacemos. Cuando somos expuestos a la fama, a la influencia, al éxito, a la prosperidad. Yo llegué a un punto en mi vida que me la creí. Yo estoy hablando de esto porque lo leí en un libro. Esto lo viví en carne propia. Tú te la crees. Hasta que dejas de escuchar a Dios y te satisface más el aplauso de la gente. Entonces la práctica del servicio prueba dónde es que estamos en madurez y crecimiento. ¿Dónde es que estamos? Por eso no hay nadie más peligroso para una congregación que el que demanda título. No existe. El que demanda reconocimiento. Es que si a mí me nombran, la gente me va a seguir más. No, la gente no sigue por el título. Puede que estén allí porque tienen miedo al título, porque nos encargamos de que la gente crea que los títulos tienen autoridad. La gente seguía a Cristo no porque se llenaba la boca y era un arrogante, no. Los seguía porque nadie le había hablado como él les había hablado, pero tenían una zafra de fariseos y de escribas que se llenaban la boca de la ley, pero no impartían vida cuando hablaban. Es en la práctica que salen nuestras inseguridades, nuestros temores, que se muestran nuestra inmadurez, nuestra infancia. Es en el ejercicio que se sabe si hemos crecido o no hemos crecido. Si hemos madurado o no hemos madurado. Esto yo me puedo llenar la boca aquí de toda la Biblia que sé, de todos los textos en el griego, en el arameo, hasta lenguas se la puedo hablar. Pero es en el servicio. Es en el quehacer de la práctica que se sabe dónde estamos. Dónde estamos estacionados. Note la experiencia de Israel, mis amados hermanos. ¿Cuál era la meta de la liberación de Israel? ¿Cuál era? El texto nos dice, para que sirvieran a Dios. ¿Sí o no? Eso era. No había nada más. No había otro propósito. El propósito era ser liberados para servir. Míralo ahí. Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito, te he dicho que lo dejes ir para que me sirva. Pero eso suena romántico, ¿o no?
Y así lo vieron ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora le vamos a servir a Dios y todas las cosas van a ser chéveres. No nos va a faltar absolutamente nada. Aquí estos egipcios lo que nos están dando son cebolla, ajo. Aquí lo que estamos comiendo es comida de esclavo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que Dios nos va a sacar de aquí! Es una experiencia romántica. Así hay gente que llega al Señor, que cree que la vida en Cristo es una pasarela, es un camino color de rosa, que todo le va a salir bien, que todo va a estar allí intocable, que si estás en Cristo a ti no te puede pasar esto, no te puede pasar lo otro, nunca vas a tener una crisis porque estás en Cristo, hasta que ese romanticismo choca con la realidad de la vida. Y lo que tú creías que se iba a resolver en 2 semanas, lleva 25 años y no se ha resuelto. Y Dios dice, ¿todavía me sirve? ¿Todavía de verdad que todavía tú me quieres servir? Porque antes de llevarte a una tierra prometida, tengo que probar tu corazón en un desierto. Quiero probar en la práctica, donde no hay agua, donde no hay pan, donde no hay cebada, donde no hay trigo, donde no hay nada que te pueda facilitar el proceso. Tienes que aprender a depender día a día de mi provisión. Ahí es donde se le pone la cosa color de hormiga brava a uno. ¿Ah? Mire, pastor, yo en este momento yo creo que no voy a poder seguir, no voy a poder seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire, es que el nene está tan ocupado y yo, usted sabe, son esas cositas que vienen, que nos desmantelan la vida. Si hay veces que usted va a tener que llegar aquí y el último boca de comida echárselo aquí. Y hay veces que usted va a llegar aquí así. ¿Cómo está, hermano? Encanto, brother. Si te digo, te va. No, se ponen toda esa fachada. ¿Cómo está en Victoria? ¿Cómo está en Tacho? Poderoso, mano, en el espíritu. No. Hay veces que en este asunto usted no llega ni poderoso, ni llega así como que el mundo entero se le... Hay veces que usted llega aquí así. Después de yo haber dado tanto y después de yo haber servido y la gente que dijo que iba a estar ahí y usted y bota ese golpe y se seca las lágrimas y dice, pero es que esto es la práctica, esto no es quien yo soy un servidor de Dios en el espíritu de su Hijo. Entonces es allí donde esta gente, cuando se le puso la cosa color de hormiga brava, ¿sabe lo que quiso hacer? No, yo mejor me voy para Egipto porque allí las cosas son más fáciles. Hay gente que me ha dicho, mire, pastor, yo con ese asunto de iglesia yo no quiero saber. Porque mire que yo me entregué. Mire, yo estaba allí antes de que abrieran y después que cerraran. Yo di, mire, de lo que no tenía, yo daba. Usted no tiene idea. Yo con ese asunto no quiero saber. Entonces tú esperabas que el evangelio fuera ¿qué? Una transacción económica. No. En el nuevo pacto, la obediencia puede costar la vida. Déjeme repetir eso. Porque usted se me quedó estancado en Deuteronomio 28. Eso es bajo viejo régimen. Allí usted hacía una transacción. Si oye y obedece, te doy. Aquí es, si oye y obedece, te pueden matar. Pregúntale a los discípulos. Aquí no hay una garantía de que su obediencia es equivalente a prosperidad. Eso es un embeleco nuestro. La pregunta no es si Dios me va a prosperar porque le voy a servir.
La pregunta es si voy a seguirle sirviendo aunque me encuentre en el peor momento. Esa no es la ecuación, cambia en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no es que voy a recibir. No, en el nuevo pacto es cuánto de mí está consagrado para Dios. ¿Por qué? Porque no puedo consagrar la botella. A lo que Dios quiere que se consagre es el vaso, el sacrificio vivo que yo puedo traer delante de Él. Imagínense, hermano, esta gente, cuando se le puso color de hormiga brava la cosa, a huir, se fueron corriendo, querían volver atrás. ¿Por qué? Porque no habían entendido el espíritu del servicio. Por lo tanto, en el corazón de todo lo que hacemos está una pregunta: ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué yo toco aquí? ¿Por qué yo trabajo con esos controles? ¿Por qué estoy allí en la puerta? ¿Por qué le soporto a veces las tonterías que la gente se inventa? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué predico? ¿Por qué enseño? ¿Por qué tengo el deseo de alcanzar a los de la calle, visitar al del hospital, visitarla? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? En el corazón del servicio está esa pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta puede ser dolorosa. ¿Lo estoy haciendo para mi satisfacción personal o lo estoy haciendo para traer placer y honra al Señor? ¿Ves cómo el principio es una cosa y la forma es otra? Es en la forma del servicio que nosotros somos probados. La prueba tiene que ver con nuestra lealtad a Cristo. A Cristo. Eso se prueba ¿en qué? En el servicio. Por lo tanto, la pregunta que debemos responder todo el tiempo es: ¿de qué manera sirve lo que estoy haciendo a los intereses del Señor? ¿De qué forma? Cuando tienes el espíritu del servicio, la manera en cómo sirves deja de ser un problema. Deja de ser un conflicto. Es la gente que no tiene el espíritu del servidor, los que siempre tienen dificultades del cómo en el servicio. Por eso es que están brincando. No, a mí no me gusta yo no puedo trabajar con este es demasiado carne de puerco, es un problema trabajar, dijo que venía y no venía. ¿Ves? Siempre estamos ¿qué? Estamos brincando como el saltamonte, porque buscando condiciones ideales. Ese es el gran dilema de la práctica. Y eso es lo que nos desgasta. Eso es lo que nos drena. Lo que le drena la vida a uno es ¿qué? Es estar bregando con ese infantilismo. Porque no hemos entendido este espíritu que está dispuesto a pasar por el proceso para que Cristo haga su obra en nosotros. ¿Ves? Si el servicio, mi amado, es para nosotros autorrealizarnos, autoglorificarnos, autogratificarnos, ese servicio, por más excelente que sea, está en la carne. Estamos casados con Lea, pero enamorados de Raquel. Estamos haciendo esto, pero es porque queremos lo otro. Ese es el problema cuando uno le pone escaleras a la gente, como si esto fuera un Walmart. Si estás 2 años aquí, eres esto. Si estás 3 años acá, eres lo otro. Si estás 5 años aquí, ve, entonces la gente piensa que en el Señor uno es promovido porque cumplió con tiempo. Y no en la forma en la cual uno va madurando, que es evidente en la medida que Cristo verdaderamente se está exponiendo. Hay una generosidad, una gentileza, una fidelidad, una lealtad. La gente en quien Cristo se está formando, hay una dulzura que no es engañosa. No es engañosa, es real. Cristo para ellos es el todo. En Él viven, en Él son, en Él se mueven. Ellos viven con la conciencia de que el Hijo sea formado en nosotros. Vaya creciendo,
vayamos siendo perfeccionados en esa realidad. Mis amados, eso debe ser lo que a nosotros nos consume. Lo que a nosotros nos consume debe ser cuánto de Cristo se están formando en nosotros. Porque eso es lo único, mis amados, que cuando se presenten los problemas con los músicos y cantantes, con los ujieres, con los que sirven en el estacionamiento, los que sirven a los niños, a los jóvenes, cuando los que sirven a las damas, a los caballeros, en el hospital, en la cárcel, en la prisión, en la comunidad, cuando se presenten los asuntos prácticos del servicio en una congregación, lo único que va a hacer la diferencia entre mi hermano y yo es cuánto de Cristo se ha formado en nosotros, a cuánto estamos dispuestos a morir de lo nuestro para que Él sea glorificado entre nosotros. Es ese nuestro gran dilema, mis amados. Ese es nuestro gran dilema. ¿Cuánto del Hijo está siendo manifestado en la práctica? ¿Sabe cuánta gente lleva sirviendo en congregaciones? Faltándole respeto a otro, maltratando a otro, hablando de la gente. Y a veces cuando se confronta uno va a trabajar con la situación. No, mira, es que ese hermano es así. Él tiene un carácter así volado. Puede que eso trabaje en Walmart, pero aquí eso no trabaja. Porque esto no es Walmart, esto es la iglesia del Dios vivo al cual Él nos dijo que pastoreáramos. Diga amén aunque le duelan en los tobillos ahora. Porque tenemos demasiado de asuntos todavía enredados psicológicos, que mi papá era así, que mi mamá era así, que yo vengo de un barrio pobre, que yo no puedo salir de esto. Bueno, en nueva criatura, nada de eso se va a convertir en un obstáculo si consagra la vida en el Espíritu. ¿Cómo uno hace para entender a un hombre como Pablo? ¿Cómo uno hace para entender un hombre como Pablo? ¿Usted conoce su historia? Los historiadores dicen, Pastor Javier, 32, 35 años de ministerio. Fue lo que ejecutó. Evangelizó un continente. En desvelos, en ayunos, en pedradas, en prisiones. Fundó iglesias y le dieron la espalda. Buscó ayuda y no se la dieron. Cuestionaron sus motivos. Dijeron los corintios que él estaba allí entre ellos, pero era por lo que él le quería sacar a ellos. Lo juzgaron injustamente. En la prisión solamente reconoce a 2 que fueron a visitarlo a la cárcel. O sea, ¿cómo entiende uno a un hombre que tuviera todas las razones habidas y por haber para terminar amargado, para terminar seco, para terminar en una condición que no quisiera saber ni de la luz eléctrica, y lo termina diciendo en su vida, diciendo: de aquí en adelante no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una sola cosa hago: prosigo a la meta para asirme de aquello por lo cual Él se ha hecho de mí. ¿Cómo usted mantiene esa dulzura, esa frescura? ¿Cómo uno mantiene que la crítica de la gente, los malagradecimientos de la gente, las palabras de la gente no te dañen el corazón? Hay una sola forma, mi amado hermano y hermano, y es saber que si bien es cierto que no somos la alfombra de nadie, también es cierto que cuando vinimos a Cristo somos una nueva criatura, cubiertos de la misma presencia de Dios. Pero esto es más fácil decirlo aquí que vivirlo en carne y hueso. ¿Y sabe cómo se vive en carne y hueso? En la práctica. En la práctica del servicio. Cuando sigues haciéndolo aunque no te aplaudan. Cuando sigues haciéndolo aunque no te reconozcan. Cuando en el día de pasar los certificados el nombre tuyo no apareció. Cuando sigues haciéndolo, aun cuando te cuesta hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Si no hemos llegado a entender lo que es la práctica y la naturaleza. Por eso, mis amados, permítanme empezar a cerrar esto. Bueno, mañana seguimos.
Diga conmigo, yo le sirvo a Dios en el espíritu de su Hijo. Wow. Y diga, y le sirvo a Dios en la práctica del servicio para dar a conocer la naturaleza de su Hijo. Es en la práctica donde se hace manifiesto lo que llevamos por dentro. Esto se va a manifestar en 3 aspectos y con esto termino. 1, la adoración como servicio. Dios llevó al pueblo al desierto para que le sirviera. La adoración no tiene nada que ver, mis amados hermanos, con la melodía, con las teclas, con la armonía que se puede producir por medio de instrumentos musicales. La adoración tiene que ver con esa disposición del corazón de servirle a Dios independientemente si estoy en el desierto o estoy en la tierra de plenitud. Adoración es un estilo de vida. Adoración es una capacidad de reconocimiento que la fuente de nuestra provisión en la escasez y en la abundancia solamente vienen de parte del Señor. Por lo tanto, la adoración se convierte en un punto de servicio. Pero también el servicio tiene que ver con la ministración a mis hermanos. Es lo que Pablo le llama la edificación mutua, que es el propósito del equipamiento y el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. La pregunta que habría que hacerle al texto es: ¿de qué obra de ministerio se está hablando allí? Allí se está hablando, el próximo verso lo sigue diciendo, la obra del ministerio es el servicio mutuo que nos prestamos en el crecimiento de Cristo en cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que tú tienes yo lo necesito. Lo que el otro tiene lo necesita el hermano. ¿Por qué? Porque es a la medida que cada uno nos servimos que Cristo va creciendo entre nosotros. Por eso es que hay un cada uno de vosotros hasta que todos lleguen. Mi falta de crecimiento puede ser un obstáculo para el crecimiento de Cristo en la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros nos vemos como ministros, servidores de Dios, por medio de Jesucristo para servirle a mis hermanos y hermanas. O sea, no tiene valor que usted toque el instrumento o lleve las cuentas o trabaje con los niños, pero usted no puede amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque el servicio no es en lo que yo hago con mis manos, con lo que toco. El servicio es esa capacidad de ministrar a Cristo a la vida de mis hermanos. La obra del ministerio. ¿Usted cree que Pablo estaba pensando en el ministerio de niños cuando escribió eso? Son embelecos nuestros. Son decir que está mal. Pero la obra del ministerio es la ministración mutua de servicio entre nosotros para que Cristo crezca entre nosotros. El apóstol Pablo usa una metáfora. ¿Para qué? ¿Y utiliza qué? Para que el edificio vaya creciendo bien coordinado, creciendo en amor. Magistral. Por lo tanto, no es tan importante lo que yo hago, sino en el espíritu en que lo ejecuto. Quiere decir que en esta congregación vamos a tener los sugieres más llenos de Cristo que hay. Vamos a tener a los músicos más llenos de Cristo que hay. Vamos a tener los técnicos de sonido más llenos de Cristo que hay. Vamos a tener los líderes de jóvenes, los líderes de niños, las damas y caballeros, los ancianos, los que trabajan en prisión, los que sirven en el estacionamiento. Los vamos a tener. Vamos a hacer una congregación que tiene el interés de que Cristo nos llene. Para que lo que hagamos, sea de palabra o sea de hechos, lo hagamos como para el Señor. Por lo tanto, el primer aspecto del servicio es la adoración, el segundo es el ministerio a los santos y el tercero, el testimonio al mundo. Es la capacidad de que otros puedan ver en nosotros
el Espíritu del Hijo. La capacidad de asistir, de servir, de dar el testimonio de Cristo a los que no le conocen. Es lo que determina si otros llegarán a conocer. Mis amados servidores en el Señor, lo que ustedes han hecho hasta aquí y lo que continuarán haciendo en práctica ha sido bueno. Lo único que tenemos que sumarle es que ahora entendamos que puede llegar a ser mejor. Que puede llegar a ser mejor. Porque estoy entendiendo que lo que hago no es lo que determina quién soy, sino que quién soy es lo que determina lo que hago. Por lo tanto, yo puedo estar haciendo algo que puedo decir que es para el Señor, pero si mi actitud, mi comportamiento, mi trato a los hermanos no es consecuente con el espíritu del servidor, por más espiritual que suene, es pura carne. Porque la única forma de que algo sea para la gloria del Señor es cuando su Hijo es glorificado en lo que hacemos. 2022 será un buen año para Centro de la Familia Cristiana en Poinciana. 2022 es un año de consagración. Es una buena palabra. Es una palabra para entender que hemos sido separados para Dios para su uso exclusivo. Es una palabra para reconciliar asuntos irresueltos, para sanar heridas que no han cicatrizado, para exponernos de tal forma que reconsideremos por qué hacemos lo que estamos haciendo y que resolvamos en nuestra mente, corazón y espíritu: Señor, esto lo desecho porque no es conforme a tu naturaleza y me apropio de esto. Ahí se va a despertar una batalla campal, una lucha interna que va a retar lo más íntimo de nuestro ser. Es allí donde, si es posible, pasa de mí esta copa, se presenta, para de repente caer en tiempo y decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa tensión que el apóstol hablaba cuando decía: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne lo resiste. Es esa tensión dinámica que existe en la formación de Cristo. A todo esto y a la misma vez, no estoy operando en un sentido de deficiencia. Estoy completo, lleno, bendecido. Pero estoy creciendo, estoy madurando, estoy siendo transformado, estoy siendo lleno, estoy creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Esa es la práctica. Así que yo oro al Señor, mis amados hermanos y hermanas, que el principio de este año esté marcado en nuestra vida por un antes y un después. Estamos en una condición pospandémica donde hay muchos creyentes que están recalculando. Es como cuando uno iba directo en un camino y de repente se va el GPS y eso empieza como que a dar vuelta, no sabe. A nosotros nos ha pasado y el GPS te dice: pues salte aquí, después te dice: no era por aquí, vete por allá. Estamos como que tratando otra vez, post pandemia, de encontrar dirección. Créame, no hay nadie en la faz de la tierra que tenga la respuesta. No existe. ¿Por qué? Porque nunca hemos estado en esta. Nunca. Lo que podemos encontrar son opiniones, sugerencias.
Por lo tanto, la iglesia tiene que recurrir a lo que nunca en la historia le ha fallado. Con pandemia, sin pandemia, nunca le ha fallado. Con imperios poderosos, con políticos corruptos, nunca le ha fallado. ¿Qué? El volver a la vida del Espíritu en oración, creyendo que el Dios que nos llamó es más que suficiente para traernos dirección y guianza en todos estos vendavales. Créame, la gente no necesita más de lo mismo. Lo que necesita es volver de donde nunca nos debimos de haber movido. Volver. Volver a esa dependencia. Volver a esa sencillez de corazón. De anhelar como niños la leche no adulterada. De llegar por ahí sabiendo que llegaron hijos servidores, reyes con túnica y lebrillo, hijos completos y siendo transformados, llenos y llenándose del Espíritu. Es una experiencia dinámica donde lloraremos con el que llora y nos gozaremos con el que se goza. Hay que volver a soñar, a ver estas bancas llenas, repletas. Hay que volver a declarar en Dios: Señor, gracias porque nos das el privilegio de servirte en esta generación. Gracias porque el virus no me mató. Estoy de pie, estoy aquí, estoy dispuesto, estoy disponible. Le decía a un equipo de líderes esta semana, el jueves, en una congregación aquí en Kissimmee. Le decía: Dios busca gente disponible. En Dios es más importante la disponibilidad que la capacidad. Más importante la disponibilidad que la capacidad. Dios puede hacer de un tartamudo un libertador de una nación. Y puede hacer de un fariseo de fariseo el predicador más prolífico del evangelio de la gracia. Cuán disponible estemos determina mucho más que cuánto sabemos sobre lo que tenemos que hacer. Padre, yo te doy gracias por este sábado. Gracias porque, pudiendo ser un sábado ordinario, a ti te ha placido convertirlo en algo extraordinario. Gracias por impartirnos tu palabra de vida por medio de la boca, Señor, de hombres mortales, de hombres imperfectos, de hombres, Señor, carentes de la plenitud del conocimiento. Te place usarnos como instrumentos. Pastor Jorge, Pastor Javier, Pastora Rosalind, Pastor Sammy, todos los que pertenecen, los que laboran, los que ministran, los que enseñan, los que sirven en esta casa. A través de cada uno, Señor, tú quieres manifestar una medida de esa gracia. Por lo tanto, te pido que hoy, Señor, sea el principio de una nueva estación. Sea el principio de una nueva temporada para nosotros. Señor, que empecemos a caminar a la luz de esa dirección en la vida del Espíritu que tú siempre has querido, por la cual vivamos. Señor, gracias porque hasta aquí nos has traído. Hasta aquí nos has guardado, nos has preservado. Thank you, Lord. En altas y en bajas, en caídas y en levantadas, a ti te ha placido, Señor, que te sirvamos en el Espíritu de tu Hijo. Gracias, Dios. Díselo al Señor.